13:03 en la República del Paraguay, 14 grados la temperatura a estas horas en Asunción. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición aquí a través de C9N, el canal de noticias más importante de la República. Jornada de martes, quizás uno de los días hasta ahora más fríos del año. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? El saludo también a todos nuestros televidentes. De esta manera iniciamos primera edición en esta jornada de martes. Mucho frío ya en las primeras horas. En el Chaco, atención con esto, menos 7 grados incluso, y en la zona sur del país también, zona de Capitán Miranda, que ayer en horas de la tarde ya se registraba un fenómeno poco usual. Se lo denomina, tiene una denominación bastante particular que es muy parecida al granizo. Graupel. Graupel, exactamente, y también aguanieve en algunos puntos. Sí, este fenómeno climático que se da, que son pequeñas gotitas de lluvia, Sí. que al descender y al tocar con un clima extremadamente frío se convierten en pequeños puntitos de hielo, Sí. no mayor a un grano de arroz. Sí, y al caer se deshace, al tocar. Exactamente, entonces este es el gran fenómeno que se ha destacado principalmente en esta parte del continente, Sí. Brasil, Argentina, Uruguay, ahora Paraguay, que está llamando mucho la atención porque tampoco no es granizo. No es granizo. Es un intermedio entre Sí. esa gota de lluvia congelada que pasa por la atmósfera y cae de esta manera, que ha llamado la atención y ha cubierto como un manto blanco Sí. en gran parte de la ciudad, vehículos, el pasto, en el sentido, realmente es algo a los ojos llamativo, nuevo para nosotros, pero que se está dando en gran parte de esta región desde hace un par de años. Así mismo es, y bueno, vamos a ver ya cómo va a estar el tiempo ya para las próximas horas, también otras informaciones también que vamos a ir compartiendo. Esta cuestión del secuestro, lastimosamente, en la zona norte del país de un joven. Bueno, y hoy el comunicado ya por parte de la familia para que los agentes del Ministerio Público y también de la Policía Nacional se aparten mientras ellos puedan realizar la negociación pertinente. Por lo menos hasta ahora vemos un rayo de luz, hay sol en Ciudad Capital, eso en cierta manera también afuera da un ambiente un poco más agradable. Así es. Lamboriajú poncho. Así es. Pero sí. por dentro en la casa todavía se siente ese frío, disfrutemos de este sol. Pero ¿cómo va a estar el resto del día? ¿Cómo se viene la semana según meteorología? Vamos ya con los datos actuales, ¿qué les parece, señora, señor? Vamos a ver cómo va a estar primeramente la jornada de hoy martes. Y atención con estos datos, la temperatura actual 14 grados, el cielo que se encuentra despejado, sensación térmica un tanto más baja, la humedad del 37% y velocidad del viento a 15 kilómetros por hora del sector sur-oeste. Vamos a ver ya cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada, ¿qué les parece? Atención con estos datos, porque evidentemente va a seguir bajando la temperatura ya en el horario de noche y madrugada. Vamos a llegar a los 0 grados nuevamente para la jornada de mañana miércoles, ya mitad de semana. Tenemos ya el pronóstico extendido. A ver, vamos a ver cómo va a estar el tiempo. Mañana miércoles mínima de 3 grados y la máxima, atención, de 16. Para este jueves soleado, mínima de 5, máxima de 20 grados. Para este viernes, ya fin de semana, la mínima de 9, la máxima de 21 grados. Y ya para este sábado parcialmente nublado, la mínima de 11 y la máxima de 22 grados. A ver, tenemos las cotizaciones también de esta jornada. Vamos a ver primeramente cómo cotiza el dólar en la compra en 6.620 y en la venta 6.700 guaraníes. El euro en la compra se mantiene en 7.800 y en la venta, atención, 8.350 guaraníes. A ver cómo cotiza el peso argentino en la compra 35 y en la venta 45 guaraníes. Finalmente el real en la compra 1.230 y en la venta 1.330 guaraníes.
atención con este reporte meteorológico, nuevamente bajas temperaturas para las próximas horas y de hecho que esto va a continuar ya hasta mañana miércoles. Para el jueves ya va a empezar a subir nuevamente la temperatura máxima, pero por lo que tiene que ver hoy en las próximas horas tendremos una jornada bastante fría nuevamente con escasa nubosidad y vientos leves del sur. Mañana miércoles se mantiene alta la posibilidad de escarchas y heladas. Las temperaturas más bajas registradas a las 5 de la mañana fueron de 0 grados en la zona de San Juan Bautista y General Brugués, respectivamente, también 6 grados en Mariscal Estigarribia y 1 grado en Ciudad del Este, incluso temperaturas más bajas en varias localidades chaqueñas, como así también en varios puntos de la región oriental. Las temperaturas máximas para el día de hoy oscilarían entre 12 y 17 grados, tanto para la región oriental como para la occidental. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja hasta el fin de semana. ¿Qué tal el hielo por el laudo acá en Lambaré? Hielo puro. Ñañe por a ver María Auxiliadora, apenas la diéramos y hija de mí, se dio la cosa del agua, me gustó Z. Está cayendo agua de nieve en San Antonio de Pecurú. No es granizo, señores, nieve esa. Este está en la media sombra de la huerta. 28 de junio de 2021. Mucho hielo, ¿no? Cayó helada durante la madrugada. Esto es puro hielo, vean ustedes. Estoy así fregando el parabrisas, pensando que era solamente algo de humedad lo que había, pero es puro hielo. Helada en el departamento de Ñembucú General Díaz. Hielo barato la hielo. Santa Elena, 29 de junio. Todo hielo. Departamento Cordillera. Bueno, en instantes vamos a tener más detalles de este fenómeno climático que se dio hoy en gran parte de la República. Y en otra información, para el mes de julio, ya nada más en un par de días arrancamos con el 7º mes del año, se prevé el arribo de gran cantidad de vacunas a nuestro país, unas donadas y otras adquiridas con anterioridad. Se estima una vacunación masiva de entre 30 a 35 mil personas por día en distintos puestos que entrarán en funcionamiento. Se está planeando precisamente y viendo la posibilidad, incluso en el caso que se dé esta vacunación masiva, de aplicar asueto a nivel país para que haya una masiva concurrencia. Se aguarda para la primera quincena de julio la llegada de 1 millón de vacunas Pfizer, donadas por el gobierno de los Estados Unidos al Paraguay. El envío será en un solo lote, según lo confirmado en la víspera, en la sede de la Cancillería, por la propia viceministra de Asuntos Políticos, Victoria Nuland, quien al mismo tiempo se comprometió a intermediar para que el mecanismo COVAX también pueda cumplir con el contrato con nuestro país. Estoy muy contenta de poder anunciar hoy aquí, en representación del presidente Biden y del pueblo norteamericano, que vamos a donar 1 millón de dosis de vacunas Pfizer al Paraguay para ser entregadas en breve. También vamos a continuar el trabajo que estamos haciendo para la entrega de las mismas, incluyendo los 4 hospitales campamentos que estamos construyendo, y trabajaremos con el mecanismo COVAX para acelerar la entrega de las vacunas pendientes. El ministro de Salud aclaró que la donación de los Estados Unidos es independiente del sistema COVAX
y forma parte de un acuerdo bilateral entre ambos gobiernos. A través de un mecanismo bilateral directamente estarían arribando en una sola tanda en este caso. Nosotros venimos trabajando ya hace un buen tiempo para todos los detalles logísticos, todo lo que implica la llegada de estos 1 millón de vacunas, y ya está firmado ya el acuerdo bilateral. Lo terminé de firmar hoy. Tuvimos varias reuniones previas a este anuncio oficial. Y bueno, ahora ya estamos preparados para la recepción. El canciller nacional hizo mención a la promesa de la viceministra de Asuntos Políticos, quien ayudará a acelerar la entrega de los biológicos por parte del mecanismo COVAX. La señora Nuland ha sido depositaria de la frustración que tuvo el Paraguay de cara al sistema COVAX. Entonces lo que ella se comprometió es a corregir los inconvenientes, no solamente de distribución, sino que también de producción, porque COVAX tiene plata, lo que no tenía era vacuna, pero ahora yo creo que va a tener plata y también vacunas, entonces ella se comprometió a cooperar en eso. Entre tanto, se confirmó que también está en camino a nuestro país un lote de 200.000 vacunas Sputnik V del Fondo Ruso de Inversión, que forma parte del 1 millón de dosis compradas por nuestro país, cuyo arribo se prevé para esta noche en el mismo vuelo que traerá una cantidad mayor a la Argentina. Rápidamente con la noticia hasta el este del país, estamos con nuestro compañero Joel López, y ante este hecho que nuevamente causa realmente indignación, consternación también en la familia, en toda la población, porque hablamos nuevamente de un hecho de secuestro, Carlos. Joel, comentanos la preocupación de la familia, la conferencia de prensa, ¿qué piden concretamente a las autoridades? Saludos de Asunción, Joel. Bueno, vamos a retomar la comunicación en instantes nada más con relación a este tema. Reiteramos y repetimos que se da en la zona norte del país, pero es una familia oriunda del este donde se realizó precisamente esta conferencia de prensa. Hay mucha preocupación por parte de los allegados de este joven porque, bueno, primeramente como requisito, como exigencia, piden que tanto las autoridades policiales y fiscales se puedan apartar del caso para que ellos puedan, dicen, negociar la liberación del joven. Se habla de un botín o por lo menos un pedido de $200.000 al respecto. A ver, Joel, ¿me escuchás? Dame un ok, por favor. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a los televidentes. Perfecto, Joel, comentanos detalles de esta conferencia de prensa, por favor. Bueno, finalmente la familia de Jorge Ríos, de 23 años, secuestrado el día de ayer, emitieron un comunicado donde justamente ponen algunas exigencias. El comunicado tiene 9 puntos. En específico, habla de que las fuerzas de seguridad se retiren de esta negociación, incluso de manera encarecida. Solicitaba el tío de Jorge Ríos, él mismo mencionaba lo siguiente, compartimos con los televidentes. En el comunicado dice: como es público conocimiento, nuestro ser querido está en poder de unas personas que en la noche de ayer le tomaron a la fuerza y lo llevaron con rumbo desconocido, dejando un escrito que daba instrucciones para el pago de una suma en dólares en un plazo aproximado de 45 horas a partir de ese momento. Parte de la instrucción también decía de que no debería ser comunicado ni a la policía ni a la prensa. Lastimosamente ese comunicado, ajeno a nuestras intenciones, se viralizó y llegó a conocimiento público. Teniendo en cuenta esta situación, la familia Ríos Barreto hace el siguiente comunicado. Primero, apártense del caso. Pedimos a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y a la fiscalía que se aparten y que le dejen a la familia de alguna manera esperar la comunicación de esta gente para poder traerle sano y salvo a nuestro sobrino, a mi sobrino, a nuestro familiar, nuestro ente querido.
lo más rápido posible. Punto número 2, estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para reunir, para que podamos de alguna manera reunir o cumplir con las exigencias de este grupo, ¿verdad? Tanto sea el pago, tanto sea reunir los recursos necesarios y de preferencia en el tiempo exigido. Solicitamos que le faciliten su medicamento a Jorgito porque él es asmático y no llevaron consigo el medicamento que es de habitual consumo de él. Dejar en claro que no fuimos nosotros o nadie de la familia la que filtró esa información, la que hizo llegar esa información a la prensa. Lastimosamente no sabemos cómo, pero se filtró, por lo tanto hoy estamos en este embrollo por esa cuestión. Bueno, otro de los puntos importantes también de este comunicado de la familia Ríos Barreto es la exigencia que ponen como la prueba de vida, teniendo en cuenta que ya hay avivados que se van comunicando, solicitando la entrega inmediata de esta suma. Ellos se ponen a disposición, pero exigen también una comunicación con los captores para que de una u otra forma ellos sepan que Jorge Ríos se encuentre aún con vida. Le pedimos a esta gente que se comuniquen con nosotros, que busquen un medio de comunicarse con nosotros, porque ya recibimos contactos de gente que sabemos que no son ellos, dándonos coordenadas para hacer la entrega del dinero, indicándonos que Jorgito está bien y que tendríamos que entregar la suma de dinero en otro lugar. Por todo lo que escuchamos de esa gente, creemos de que no son ellos los que están con Jorgito, entonces no sabemos, a partir de este momento no tenemos la certeza de cómo hacer para llegar a ellos o cómo hacer el pago correctamente. Entonces necesitamos que nos den una señal clara para que podamos saber con quién negociar en ese momento. Obviamente que a consecuencia de eso le pedimos una prueba de vida a esta gente, ¿verdad? Para saber que son realmente ellos los que están con Jorgito. Aparte de que la abuela que estaba con él en ese momento está desesperada, está mal. Una persona de 85 años que pasa por una situación de esa, seguro que es muy complicado. Entonces necesitamos una prueba de vida tanto para la abuela, los papás que están desconsolados, y para poder saber de que estamos hablando con esa gente, porque de hecho después, si no es así, no sabemos con quién hablar o cómo llegar a él, ¿verdad? Bueno, Jorge es el tercero de los 4 hermanos, es un estudiante de agronomía, decía el tío, también asmático, por lo que la preocupación se acrecienta más aún. Por ello también hay mucha desesperación buscando el mecanismo para poder llegar a los captores, teniendo en cuenta que los secuestradores solamente dejaron una nota con algunas indicaciones, pero eso no nos da la garantía ni la seguridad de que allí tenemos que cumplir de esa manera, decía también parte de este comunicado. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no podemos agarrar un fajo de plata o un montón de plata, que es lo que piden, si se consigue juntar, porque ese es otro problema, que es mucha plata, pero si fuera el caso, no podemos ir a dejar en un lugar solamente, ¿por qué? Porque ahora hay un montón de gente que tiene esas coordenadas y por lo tanto no es seguro que nosotros vayamos a entregarle a ellos. Bueno, piden entonces que las fuerzas de seguridad se aparten de esta investigación, de la negociación, y que solamente se deje la familia poder negociar en este caso, y también una prueba de vida y la comunicación directa en este comunicado los familiares del joven secuestrado Carlos. Bien, excelente. Estamos siguiendo muy de cerca esta noticia, que es una noticia todavía en desarrollo por la situación misma y por el plazo otorgado por parte de estos delincuentes que llevaron a la fuerza a este joven, una familia desesperada. Y bueno, también tenemos la respuesta por parte de las autoridades. Joel, un abrazo, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Joel. Bueno, y de hecho, ante esta información también el ministro del Interior estuvo hablando acerca de la situación de los trabajos que se están realizando y también algunos datos que manejan en torno a este secuestro. Es lo que decía el ministro Arnaldo Yucio en Palacio de Gobierno.
Hay un joven de 23 años, no es oriundo de la zona, es de Ciudad del Este, que fue secuestrado. Hay una nota dirigida a la familia solicitando una suma de dinero para devolverlo. Y como rescate, como parte del rescate, ya está en conocimiento obviamente la familia y bueno, yo creo que en las siguientes horas van a ser cruciales para el manejo de esta situación. Bueno, de acuerdo a la documentación, al documento presentado, al manuscrito presentado, sí, por lo menos ellos se autodefinen como ACA, ¿verdad? Es una desmembración del EPP, ¿verdad? Un grupo que en su momento ya creíamos eliminado, pero que en los últimos tiempos aparentemente resurgió con estos casos. Sí sabemos de algunos de sus integrantes que siguen con vida, que podrían ser parte de esta organización, ¿verdad? Y después los hechos objetivos, ¿verdad? Hay un secuestro, hay una persona desaparecida, hay un pedido de dinero, hay un pedido de rescate, hay un manuscrito que está siendo analizado, revisado, y por sobre todas las cosas, la intervención en este momento de la policía, le estamos pidiendo prudencia, ya que por sobre todas las cosas para nosotros está antes la vida de la persona, en este caso el joven de 23 años, y luego en todo caso determinar la posibilidad de descubrir quiénes están verdaderamente detrás de este hecho, ¿verdad? Pero reitero, para nosotros lo más importante es la vida de este joven. Hablamos también de esta manifestación que se daba frente al Panteón de los Héroes esta mañana bien temprano por parte de gremios docentes. Fueron de esta manera para protestar en contra del recorte presupuestario del año entrante. La medida de fuerza fue tomada tras una reunión con el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, debido a que la propuesta de presupuesto para el 2022 presentada por la cartera educativa al Ministerio de Hacienda no incluye las necesidades del sector educativo. Hoy las entidades del Estado entregan al Ministerio de Hacienda su anteproyecto. La que va a ser entregada por Educación tiene recortes muy pronunciados y muy graves para lo que se pretende. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende tener una mayor cobertura, encaminar hacia la calidad de la educación, y eso significa garantizar almuerzo escolar, significa garantizar los útiles, y justamente estos dos componentes están recortados, 74.000 millones de guaraníes. Y eso mirando solo la responsabilidad del ministerio, que es capital en la provisión de alimentos, no de los demás departamentos que hasta la fecha, por ejemplo, no han entregado San Pedro, no han entregado Canindeyú, no han entregado Cazapá. O sea, están contribuyendo al abandono escolar estas gobernaciones. Parece que el año que viene también lo va a contribuir el propio ministerio. Entonces, esa es la protesta que venimos hoy a manifestar, a expresar y reclamar el déficit histórico que tenemos los trabajadores de la educación en cuanto al no cumplimiento del ajuste salarial para encaminar al denominado salario básico profesional, que el año pasado se interrumpió por la pandemia. Este año aparentemente no se cumplirá y no figura en el anteproyecto. Entonces nos lleva a pensar de que no tendríamos tampoco en el 2022. Entonces pensamos en calidad con maestros que van a pasar necesidades, nos encamina hacia una mayor pobreza, hacia una mayor necesidad, no solo el ajuste salarial. Venimos 5 años de incumplimiento del escalafón docente, que es un incentivo quinquenal. 43.000 docentes que no lo perciben. Una situación más que lamentable. Con esto tendremos, si se llega a concretar, un presupuesto
que va a contribuir a la ignorancia, a la incultura, al atraso. Bueno, queremos compartir antes de la pausa esta imagen, este fenómeno que generó el frío allá en la frontera de Paraguay con Brasil, sobre el río Paraná, el puente que une físicamente tanto Ciudad del Este con Foz de Iguazú. Una nube blanca de frío cubrió precisamente el río Paraná y este espectáculo climático que nos permite ver. Fíjate. Impresionante. Sí, impresionante realmente. Las es un vapor que se pudo observar sobre el cauce, formando una espesa nube blanca que cubrió gran parte de la zona. Y es el hilo que va, es la ruta del río. Sí. Y sobre ese río, ese vapor que cubrió y que, bueno, nos regaló este espectáculo meteorológico climático en el este de la República. Osmar Testi fue el fotógrafo que pudo captar estas imágenes y decía justamente él cómo no aprovechar esta oportunidad para hacer unas tomas inusuales de este hermoso paisaje en el este del país. Y también de esta forma decía, pronto se viene un video y ojalá que este fenómeno vuelva a ocurrir. Bueno, esto por un lado. Por el otro también hay que lamentablemente destacar que este intenso frío en otras partes donde se cultivan precisamente todo tipo de alimentos causó estragos, principalmente en esas zonas de cultivos, porque el intenso frío mató prácticamente a todo lo que se había cultivado, se había plantado, y se reporta justamente esta situación en algunas localidades del interior. Pero bueno, queríamos compartir con ustedes este fenómeno, este espectáculo climático que se dio en la zona este de la República. El hielo por el laudo acá en Lambaré, hielo puro. Ñañe por a ver Mario Silia ahora apenas la diéramos y hija a mí se dio la cosa del agua. Me gustó zeta. Está cayendo agua de nieve en San Antonio de Pecurú. No es granizo, señores. Nieve esa. Este está en la media sombra de la huerta. 28 de junio de 2021. Mucho hielo, ¿no? Cayó helada durante la madrugada. Esto es puro hielo, vean ustedes. Estoy así fregando el parabrisas, pensando que era solamente algo de humedad lo que había, pero es puro hielo. Helada en el departamento de Ñembucú, General Díaz. Hielo barato la hielo. Santa Elena, 29 de junio. Todo hielo. Departamento Cordillera. Bueno, imágenes que causaron realmente mucho asombro, sorpresa, hay que decir, porque si bien se estaba esperando ya este frío importante, no en esta magnitud y también con este fenómeno denominado Graupel que hace tiempo ya no se registraba, pero de hecho hay antecedentes. Sí, hay antecedentes. Estoy mirando acá, me quedé, ya van a compartir, van a saber por qué me atrajo esto, porque estoy viendo la tabla que aparece ahora acá en pantalla, de tablas de temperaturas mínimas previstas para mañana. Ojo con esto. Si usted pensó que hoy hizo frío, no les quiero contar. Fíjense, ¿y qué nos dice este boletín meteorológico especial publicado por la Dirección de Meteorología? Atención, atención con esta información. Condición meteorológica prevista, bajas temperaturas, sector afectado todo el territorio nacional y periodo de este evento. Estamos hablando de miércoles 30 de junio y jueves 1 de julio.
del año. Las condiciones meteorológicas previstas durante la madrugada y amanecer del miércoles 30 propiciarían a condiciones favorables para la formación de escarchas y heladas, y esto a partir del jueves. Las temperaturas que irían en gradual ascenso. En la tabla adjunta se observan los valores de temperaturas mínimas previstas en las localidades de referencia. Y atención, la zona del Chaco, menos 1 grado. Mariscal Estigarribia. Sí, Mariscal Estigarribia. Bueno, vamos a ver ahí, tabla de temperaturas mínimas previstas, esto en Celsius dice allá. Sí. Ciudad Asunción para mañana miércoles 0 grado. Para Cacupé 0 grado, Caazapá 0 grado para mañana. Ciudad del Este también, Coronel Oviedo, Concepción, Encarnación. En el Chaco, Mariscal Estigarribia. A ver si se puede ampliar esa parte de la tabla. Sí, en Mariscal Estigarribia menos 1 grado. Puerto Limpo 2 grados. Para la zona de Paraguarí mañana 0 grado. Sí. Pedro Juan Caballero también. Pilar también. En Salto del Guairá 1 grado. San Juan Bautista 0 grado. San Pedro 0 grado. Pozo Colorado menos 1 grado. Y Villarrica 0 grado. Para mañana entonces se estima que podría ser el día más frío del año, con esta perspectiva y con este anuncio hecho hoy por Meteorología. Y ya un leve ascenso para el jueves 1 de julio, que es la siguiente barra, entre 5, 4 y 6 grados. Sí, y se preguntarán ustedes qué significa el color verde, verde limón. Quiere decir que en las localidades de Fuerte Olimpo y Salto del Guairá se van a registrar escarchas. Y en los otros puntos mencionados, estamos hablando del color azul liláceo más o menos, serían heladas meteorológicas. ¿Sí? Entonces, mucha atención, escarcha, la zona de Fuerte Olimpo y también Salto del Guairá, y helada meteorológica en gran parte del territorio nacional. Bueno, gran parte, casi en todo por lo menos. Bueno, este es el reporte publicado por la Dirección de Meteorología que habla precisamente sobre el fenómeno aguardado para el día de mañana. Así es, sí. Pero, ¿qué pasó hoy? Y videos que se viralizaron acerca de diversos fenómenos que se daban. Fuimos hasta la Dirección de Meteorología para poder hablar con los especialistas, porque incluso decían, está nevando en Paraguay. Nos hacíamos esta pregunta y bueno, finalmente nos dijeron de que se trataba de este fenómeno conocido como graupel, y también en algunos puntos del país este fenómeno conocido también como agua-nieve, algo ya cercano a lo que es una nevada. Vemos el informe. Está cayendo agua de nieve en San Antonio y Pecurú. No es granizo, señores. Nieve es ya. Este está en la media sombra de la huerta. 28 de junio de 2021. De asombroso y sorpresivo, de esta manera internautas de diferentes puntos del país captaban el momento en que caía agua congelada, que incluso lo calificaron como una especie de nieve. Desde Meteorología explicaron que lo registrado, principalmente en la zona sur del país, se debió a un fenómeno conocido como graupel. Comenzaron a circular videos de justamente una especie de granizada. Se veían pequeñas bolitas de hielo que iban cayendo de manera intermitente durante la tarde, incluso parte de la noche. Pero ese fenómeno se restringió justamente a la zona del sur del país, según manifestaban justamente en los videos. El fenómeno es denominado graupel, es una precipitación, es decir, cae de una nube, en este caso una nube baja, que al ser baja, la temperatura también está en torno a 0 grados en la base de la nube, y al precipitar van cayendo pequeños copos que a medida que van cayendo van adhiriéndose otras gotas de agua que se solidifican. Entonces van formando una pequeña bolita, vamos a decir que en promedio tiene entre 2 a 5 milímetros. Y bueno, al caer, y uno si lo llega a tocar, prácticamente es blando, se deshace fácilmente. Esa es la diferencia con el granizo, ¿verdad? Que en el granizo se forman en nubes convectivas, la llamamos de gran desarrollo vertical. Entonces es distinto la formación que tienen el graupel, ¿verdad?
mucho hielo, ¿no? Asimismo, señalaron que en otras zonas incluso hubo otro fenómeno climático conocido como agua-nieve, una condición muy cercana a una nevada. Y no es nieve, sería otro fenómeno también, ¿verdad? Condiciones muy similares para que se formen, pero se tienen que cumplir otros parámetros para que se pueda dar. Sí, porque estaba corriendo la versión de que se trataría justamente de nieve, de agua de nieve específicamente, pero es otra la condición justamente para que se dé. Exactamente. No se puede descartar que puntualmente haya podido caer incluso agua-nieve en algunos puntos. Y según las proyecciones por parte de la Dirección de Meteorología, en los meses de julio y agosto se seguirán registrando temperaturas muy extremas. De esta manera, la temporada de invierno estará marcada por térmicas muy frías. ¿Qué tal el hielo? Por el lado acá en Lambaré. Hielo puro. Ya por a ver, María Auxilia, ahora apenas la diera muy hija a mí. Ella se dio la cosa del agua. ¿Te gustó Z? El pronóstico que elaboran los colegas climatólogos hablan de un mes de julio, incluso agosto, en donde las mínimas, temperaturas mínimas medias, se encontrarían por debajo de niveles normales en lo que es el sur y parte del centro. Es decir que las temperaturas mínimas, por lo menos en julio y agosto, la tendencia es que sigan bastante bajas. Cayó helada durante la madrugada. Esto es puro hielo, vean ustedes. Estoy así fregando el parabrisas, pensando que era solamente algo de humedad lo que había, pero es puro hielo. Helada en el departamento de Ñembucú General Díaz. Hielo barato la hielo. Santa Elena, 29 de junio. Todo hielo. Departamento Cordillera. Las temperaturas más bajas fueron registradas en San Juan Bautista, General Brugués, Mariscal Estigarribia y Ciudad del Este. Con la disminución de la nubosidad y de los vientos, el frío se acentuará nuevamente esta noche y continuará hasta el miércoles. A partir del jueves las máximas irán en aumento. Bueno, esto pasa en esta parte del continente, Sí. Se replica también en Argentina, en Uruguay, partes de Brasil, pero ¿qué pasa más allá en el norte de las Américas? Vamos a ver cuál es la situación y atención porque se habla de una ola de calor, temperaturas extremas y esto que se da en varias partes del mundo, Carlos. Exactamente, estamos hablando de 47,9 grados de temperatura en Canadá, una ola de calor histórica que sofoca al oeste de este país y también de los Estados Unidos. Realmente escuelas y clínicas de vacunación de COVID cerradas y un evento de atletismo clasificatorio para los Juegos Olímpicos pospuesto, porque el oeste de Canadá y sectores de Estados Unidos sufrieron este récord histórico de temperatura provocados por una ola de calor de inusual intensidad, reporta la noticia. El Portland y el Seattle de Oregon y estado de Washington, dos grandes ciudades del noroeste de Estados Unidos, conocidas por su clima normalmente frío y húmedo, la temperatura alcanzó su máximo nivel desde que se tienen registros, desde 1940. Llegó a 46,1 grados Celsius en el aeropuerto de Portland al mediodía y 41,6 grados en Seattle, según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Pero el oeste de Canadá se llevó la corona y la localidad de Lytton, en Columbia Británica, batió el máximo récord histórico del país con una temperatura de 47,9 grados Celsius. Tremendo realmente, esto está pasando bien al norte del continente americano, mientras que aquí, en el cono sur de las Américas, un frío que mañana llegaría a 0 grados. Bueno, estamos en la zona de Cocueguazú, Areguá,
comentábamos que lamentablemente también este frío trae su lado negativo, que es la quema de los cultivos, principalmente aquellos que viven de esto. Y estamos en la zona de Areguá con Mariano, que está observando, mirando cómo quedaron estos cultivos exactamente, y la preocupación de estas familias que viven de sus productos. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, don Carlos. Hola, yo estoy acá recorriendo. No sé si es que... será que ya está. ¿Qué es eso? Ya arranqué nomás ya por la... Vengo acá a perjudicar más, parece. Don Carlos Áñez, así como explicaban ustedes, estamos solo recorriendo esta plantación, nos recibe muy amablemente aquí el licenciado Cayo Bogado, para hablar justamente sobre este fenómeno que estamos atravesando, lo que tiene que ver con la condición de tiempo. Y verán ustedes esta plantación de tomates, y vamos a comenzar aquí porque de hecho tiene aquí una propiedad bastante amplia con producción en diferentes tipos de alimentos. Y vemos que el tomate, Cayo, decíamos, es uno de los más afectados por este tema de la baja temperatura. Así es, Mariano, como te explicaba, hay cultivos muy susceptibles, entre ellos está el tomate, que es una familia muy susceptible a las heladas. Gracias a Dios nosotros no tuvimos demasiada afección, no nos afectó mucho en cuanto a lo que es frío, muy poco nos afectó. Esto ya es un cultivo ya a finales de su producción. Ya estamos sacando, pero el frío de anoche nos ayudó a sacar más aún, ¿verdad? Ya liquidando el cultivo. Entiendo. Y en ese sentido, ¿cómo es que están trabajando ustedes acá? Porque de hecho vamos a recorrer, no sé si ya caminamos hacia acá el sector, mientras Cayo sí me explica un poco, ustedes como productores, ¿verdad? ¿Qué tienen que tener en cuenta, siempre pendientes ahí del pronóstico del tiempo? Se anunciaba 1 grado, de hecho hoy incluso temperaturas bajo cero en diferentes puntos del país. ¿Cómo se preparan, digo, para una etapa como esta? Dormimos bajo la almohada, tenemos nuestro informe meteorológico, porque lastimosamente dependemos en un 80% del tiempo de lo que son temperaturas severas, lluvias, vientos, ¿verdad? Y en el caso de las heladas, hay compañeros de productores que lastimosamente en la zona de Caguazú, tengo entendido, Itapúa afectó muchísimo, mucho, tuvieron pérdidas, sobre todo en la parte de cultivos de tomate, ¿verdad? Lastimosamente fue una pérdida casi total lo que tuvieron. ¿Cómo podemos explicar eso? Y lo que pasa es que se congelan. O sea que el frío, el intenso frío, cuando llega a 0 grados, ¿verdad? En las hojas se forma como una capa de hielo. Y esa capa de hielo, al salir el sol, es lo que quema realmente el cultivo, ¿verdad? Quema el cultivo, quema las hojas y quema la planta y finalmente destruye todo el cultivo. Pero hay sistemas que usan muchas personas, muchos compañeros productores usan, ya sea hacer fuegos, el famoso humo con cubierta, ¿verdad? Mantos térmicos, o sea que hay modalidades modernas y tradicionales. Dijimos también que regar, por ejemplo, o sea que están así derramándole agua también como para que, no sé, la escarcha no se forme propiamente. Lo que realmente quema finalmente no es el hielo, es el sol cuando sale al amanecer y transfiere la luz solar por el hielo y hace que queme las plantas. Pero obviamente cuando pasa o cuando baja de menos 0 grados, eso le incide a la planta negativamente, se cierra su ciclo de producción y lo mata finalmente. No existe manto térmico, no existe fuego que se haga que te pueda atajar eso. ¿Qué producción tenés acá? Bueno, acá tenemos, obviamente, estamos en la zona de Areguá, somos productores de frutillas. Tenemos unas 60.000 plantas aproximadamente de frutillas, tanto en campo abierto como en invernaderos. Tenemos prácticamente 1 hectárea en invernaderos. Y nuestra producción básicamente es frutillas, pero también hacemos tomates, pimientos verdes, hacemos repollo, tenemos producción también de cebolla y obviamente tenemos un mix de lo que es la parte hortícola. Tenemos acelga, tenemos brócoli, coliflor, tenemos un poquitito de todo. Bien, queremos compartir con ustedes la entrevista con Edgar Mayereyer de Gestión de Riesgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que justamente en esta primera parte de Carlos Ángel Televidentes. Él es ingeniero agrónomo y hace una apreciación bastante técnica de lo que tiene que ver con el fenómeno de las heladas y cómo afecta a las plantaciones. Así que presten mucha atención, sí, porque vamos a escuchar, repito, al ingeniero Edgar Mayereyer en esta primera parte. La helada no necesariamente, en el caso del sector agropecuario, tiene que ser o tiene que llegar a 0 grados, sino están las heladas denominadas agrometeorológicas,
que dependiendo de la etapa que se encuentra el cultivo y dependiendo del estado del cultivo, con 2 o 3 grados ya tiene su impacto negativo. Diciendo esto, tenemos en campo actualmente varios rubros que son de época, y el que más preocupa en realidad es el del maíz safriña, que a pesar de que ya se inició la cosecha de aquellos que sembraron en época recomendada, hay otra gente que se atrasó en la siembra, y ese es el riesgo esos son los que están en riesgo. Alrededor de un 30% de probabilidad de merma en la producción es lo que se estima si es que llega a afectar en forma directa esto que se está pronosticando. Realmente la zona del Alto Paraná, Canindeyú Sur, Itapúa, algo de Caguazú son los departamentos que eventualmente tendrían ese inconveniente. Y después el resto de los rubros, caña de azúcar, cultivo hortifrutícolas, bananos, chía es uno de los rubros que en este momento está en floración y que es muy susceptible a heladas, por lo tanto también hay que tener en consideración eso. El trigo, por otro lado, es un cultivo de invierno que normalmente necesita de una suerte de frío para que tenga un desarrollo normal y un crecimiento positivo. Sin embargo, si la intensidad y la duración de la helada es muy fuerte, sí puede afectar. Es lo que nos explicaba el ingeniero Edgar Mayereyer, y vamos a ver un poco aquí, don Carlos, Angie, televidentes, una de las formas, ¿verdad?, de trabajar en la parte de fruta y hortícola, pero que requiere una inversión, por supuesto, que importante para poder resguardar un poco. En este caso son tomates, Cayo. Así mismo, Mariano, son tomates trasplantados. Hace 2 semanas se hicieron los trasplantes, pero con esta temperatura, si hubiesen estado afuera, estos hubiesen estado totalmente muertos. Lastimosamente se necesita de una infraestructura de cobertura para este tipo de cultivo, que si no se dispone de este tipo de cerramientos, el cultivo se pierde. O sea, todo esto iba a ser pérdida si hubiese estado fuera, porque son tomates, y son aproximadamente 3.000 plantines de tomate que están en producción, o sea, recién trasplantados. Entiendo. Bien, vamos a seguir escuchando al ingeniero Edgar Mayereyer, esta vez con las recomendaciones. Carlos, Angie, televidentes, si son recomendaciones tanto para grandes productores del rubro, así como también para las familias que tienen sus huertas ahí en sus casas, que tienen las huertas para el autoconsumo. Sí, lo escuchamos. Los cultivos extensivos hay que hacerlo ya previo para protegerse de estos eventos. Estamos hablando de exposición o sea, no exponer, por ejemplo, no sembrar en lugares donde predomina el viento sur, o sea, la pendiente, no sé, hacia el sur. Épocas de siembra, lugares altos, no en lugares bajos, por el aire frío drena en esos lugares, etc. Pero cuando ya el cultivo está instalado los cultivos extensivos, reitero, eso ya es manejo. Sin embargo, con los cultivos intensivos de pequeña superficie, existen varios métodos. Entre ellos, el más recomendado y el más efectivo es justamente utilizar el sistema de riego, que permite simular una suerte de exceso de humedad en el ambiente, que hace que el calor que pierde el suelo por el frío, porque hay una inversión térmica, encuentre el vapor de agua encima del cultivo. Sabemos que el vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero más importantes, por lo tanto absorbe el calor y lo reenvía hacia abajo. Ese es un sistema que normalmente funciona bastante bien, hasta un 80-90%. También cubrir las partes más susceptibles, como flores, frutos, con plástico, hojas de periódico, incluso dependiendo de cómo se maneja el cultivo. En el caso del banano se utilizan bolsas de plástico, entonces se protegen los cachos de la banana. También ya con el uso de los invernaderos, gran parte de los productores han solucionado su problema, porque en esos sitios realmente se mantiene una temperatura entre 23 grados y 78% de humedad. Por lo tanto, el manejo del invernadero es fundamental. Entonces, existen varios métodos. Hacer humo, no fuego, porque al hacer fuego estoy haciendo totalmente lo contrario a lo que requiere el manejo. Hacer humo con humo, para simular como una suerte de capa que simula que es nube.
Entonces el calor que se pierde va a encontrarse con esa capa de humo y va a volver hacia abajo y por lo menos va a mantener 1 o 2 grados por encima de lo que necesitamos para proteger el cultivo. Es lo que explicaba el ingeniero Mayereyer y seguimos recorriendo acá, Carlos, Angie. Como siempre yo trato de ser un poco distendido cuando estoy con ustedes. Acá están las ovejas. Aguantaron bien también el frío, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ellos son los que mejor aguantan el frío. No necesitan de campera, la tienen puesta. Sí, claro. Si yo quiero una campera de lana. Le sacamos. Vamos a procesar nomás eso, ¿verdad? Vamos a reciclar lo que tienen. Estamos llegando nosotros acá a otra parte de la propiedad de Don Bogado, porque queremos hablar también, Carlos, nada más para cerrar y para completar, ¿verdad? Los diferentes rubros y las diferentes plantas, en este caso plantas de locote. Sí, así mismo. Este es un cultivar pimiento verde. De locote propiamente dicho, ¿verdad? Que también estos son un poquito más duros que los tomates, ¿verdad? Pero que también les afecta un 0 grado, también es pérdida total. Aquí tenemos aproximadamente un poco más de 7.000 plantas. Todavía no se hizo la cosecha, se va a hacer la primera cosecha ahora próximamente. Pero hay otros cultivos como lo que vamos a mirar, como el repollo, que sí aguantan muy bien el frío, que ya es la temporada que nosotros buscamos plantas que sean susceptibles, menos susceptibles a la helada. Exacto. Bueno, por último nada más, Angie, don Carlos, televidente, estamos en la ciudad de Areguá y obviamente tengo que hacerle la pregunta, ¿y la frutilla? La frutilla estamos en proceso ya casi en su época, tenemos producción ya de frutillas. Con estas 60.000 plantas que tenemos aquí vamos a tener bastantes frutillas este año. Entonces, vengan acá porque les quiero mostrar. ¿No afectó este frío? El de mañana también nos va a afectar. La helada. Claro, mañana estamos hablando de 0 grados. ¿Afecta la baja temperatura de la frutilla? Les viene bien. Lastimosamente, uno de los cultivos, digo lastimosamente porque uno de los pocos cultivos que aguantan 1 grado, 0 grados. ¿Le viene bien? Le viene bien el frío a la frutilla. Qué gusto escuchar eso. Y acá ven ustedes, sí, por lo menos espléndidas las plantas de frutilla. A ver, voy a ver si es que... Yo quiero sacar de acá. Tengo todavía mi tomate acá, ¿verdad? Que saqué hace rato. Sí, ¿qué tal la frutilla? Más sacaste verde. Se nota que nunca te fuiste al súper a comprar, ¿eh? ¿Verdad? No, ratito, don Carlos. Es que esto es todo nuevo, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero este creo que ya está. Sí, puede arrancar. Sí, ¿verdad? Puede arrancar. Ahí está. Muy bien, mira, qué linda frutilla. Sí, esa sí ya está. Sí. No, este no. Este todavía no está. No arranque, por favor. No, Mariano, por está favor. Arrancando cultivos ajenos por ahí. Ok, entonces, como les decíamos, entonces la frutilla asegurada. De hecho, nosotros conversábamos también con otros productores, compañeros, específicamente de frutilla, y ellos nos confirmaban esto, que la baja temperatura beneficia todavía más a esta plantación, por lo cual la producción de frutilla y la gente que guste de este fruto, ¿verdad? Aquí, que pase por Areguá, ya lo va a encontrar, porque de hecho también ya están empezando a salir con los puestos ahí en la parte del centro de Areguá para la Feria de la Frutilla de este año. Sí, genial, qué bueno, qué buena noticia eso, por lo menos en cierta manera estaba preocupando porque estamos precisamente en esa temporada y hay muchísimas familias de esa zona y de otras cercanas también que se dedican al cultivo de frutillas y ansían cada año esta temporada para, bueno, recargar un poco de dinero. Así es. Y qué buena noticia. No lo sabía, acabamos de aprender algo, que el frío le viene bien a la frutilla. Sí. Bueno, justamente es la temporada de entre julio a agosto donde suele haber una producción bastante importante ya de esta fruta. También esto que se vio en gran parte del país. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Sí. Nada más para cerrar acá, le quiero agradecer a mi amigo. ¿Cómo se llama él? Vidal. Vidal, ¿cómo está Vidal? Bien. ¿Todo tranquilo? ¿Vos acá el encargado? Sí. ¿Y qué tal el frío? ¿Y bien? ¿Al espantapájaro, mía? Y ahí le vamos a colocar ahora por acá uno. ¿Y por ahí quieren quedar? Solamente para eso le quería hacer hablar a Vidal, para que me ofenda. Gracias, Vidal, muchas gracias. Bueno, ahí completamos entonces, compañeros, y como decíamos, queríamos hablar un poco en toda la complejidad del tema de plantación, y esto también, por supuesto, aplica para las personas que tienen sus pequeñas huertas, con los tips que daba el ingeniero Mayereyer para tener en cuenta en este tiempo de bajas temperaturas que se vienen. Dale, gracias, que disfrute tu ensalada después con la rodejita de tomate verde todavía. Chao, Mariano. Gracias por este contacto. Gracias, chao. Entre el tomate y la frutilla. Se fue, arrancó el verde.
Bueno. Igual con una ensaladita va muy bien, una lechuguita y una ensaladita. De tomate verde. De tomate verde. Y bueno, nunca le envíes al súper a comprar nada a Mariana, ¿eh? Todo el rato. Bueno, esta noticia que está en pleno desarrollo, queremos escuchar esta parte ya de los alegatos finales en el caso del juicio de Cecilia Cubas. Escuchemos. Y que él tenía todo preparado, coordinado con policías y con militares para allanar esa reunión y aprestar a la mayor cantidad de personas posibles. Y nos aclaraba, seguramente eso no iba a ser suficiente para rescatarla con vida a Cecilia, porque ellos en ese momento no sabían dónde estaba Cecilia. Pero eso sí nos iba a evitar muchos dolores de cabeza en el sentido de que a mayor cantidad de delincuentes apresados en esa reunión, nos evitaríamos hechos punibles posteriores como de hecho ocurrieron y siguen ocurriendo. ¿Y qué pasó? Lo grave que denunciaba Latorre es que cuando él dio la orden para realizar este allanamiento, no encontraron ni policías ni militares, nadie al frente para realizar el operativo. El operativo se frustró, la información se filtró, los integrantes de esa reunión se dispersaron y ahí perdimos el control de la situación. Textualmente lo que dijo el otro. Entonces un hecho sumamente grave que él realmente puso conocimiento de este tribunal de sentencia y sirvió de una llamada de atención para quienes correspondan, porque en realidad este mal endémico que tenemos sigue tan vigente como en aquellos días. O sea, prueba de ello es el último acontecimiento que ocurrió anoche, que no hace falta que tampoco entre en detalle, ¿verdad? Muy bien. Otro testimonio que para nosotros resultó muy ilustrativo es el que nos brindó el doctor Pablo Lemir. Pablo Lemir es el médico forense de la Fiscalía y realmente es un médico a quien yo tuve la oportunidad de conocer profesionalmente acá en esta sala de juicio. Y nos explicó en forma realmente excelente el trabajo de la autopsia que realizó. Nos ilustró a través de diapositivas, nos dio una explicación técnica y también una explicación en palabras sencillas de qué es lo que del procedimiento de autopsia que realizaron con Cecilia Cubas. Y lo más trascendente, lo más importante de Pablo Lemir es que nos dijo que Cecilia Cubas fue dopada. Ella fue dopada, le taparon la boca o le cerraron la boca con cintas de embalaje y estando dopada y con la cinta de embalaje por la boca, la introdujeron viva al túnel o a la fosa o a la caverna donde finalmente fue encontrada. Es decir, Pablo Lemir nos asegura a través de su trabajo técnico que Cecilia Cubas fue enterrada viva y dopada. Este testimonio también fue robustecido tiempo después por la señora Marisa Insaurralde, que también declaró en el juicio, que es una perito bioquímica. Y Marisa Insaurralde lo que hizo fue el análisis de los pelos de Cecilia que fueron encontrados el día del hallazgo del cuerpo. Y este estudio que hizo Marisa Insaurralde, por el nivel de avance de la tecnología, de la medicina en nuestro país en aquellos tiempos, no fue posible sino hasta varios años después, en donde con el avance de la medicina y con el avance también del equipamiento del laboratorio forense de la Fiscalía, se pudo llegar a determinar también a través del pelo extraído años atrás que Cecilia Cubas fue dopada con la sustancia esta, con la droga esta, midazolam, una cosa así, no recuerdo bien. Exactamente, gracias doctora, no recuerdo bien el nombre de la droga, pero ella nos confirmó años después lo que el Lemir ya nos hablaba al tiempo de la realización de la autopsia. Fue también importante el testimonio de Juan Carlos Sánchez, el odontólogo de Cecilia Cubas, quien realizó la identificación del cuerpo a través de las características odontológicas. Él también declaró en este juicio oral y público y nos explicó la forma en que trabajó. Muy bien, señores, así las cosas. Debemos decir que la carga probatoria en este juicio, como ustedes se darán cuenta, es abundante. Son concordantes, son determinantes, son firmes
y otorgan a este tribunal de sentencia la certeza positiva, que es el requisito que nos exige la ley para atribuir responsabilidad penal a los acusados en juicio. Los jueces penales de sentencia debemos llegar al estado intelectual de certeza para emitir un fallo condenatorio. Y estamos convencidos de que nos encontramos en ese estado intelectual. Creemos firmemente y afirmamos la tipicidad de la conducta de Óscar Luis Benítez con respecto al tipo penal descrito por la norma en el artículo 126, que nos habla de secuestro, en su redacción original, que fuera modificada por la ley 2212 del año 2013. Creemos también firmemente que se dan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal exigido por el artículo 105 del Código Penal para afirmar la tipicidad objetiva y subjetiva del homicidio. Creemos también acreditado el homicidio en grado, el agravado, como acusa el Ministerio Público. Y en ese sentido, con respecto al homicidio, debemos decir de que no tenemos testigos presenciales del homicidio. Nadie, acá en el juicio ninguna persona vino a declarar sindicándole a Óscar Benítez como el responsable de la muerte de Cecilia, o nadie vio que Óscar Benítez haya matado a Cecilia. De hecho, nadie vio tampoco, no existen testigos presenciales del secuestro. No hay una sola persona que pueda venir a decir que Óscar Benítez estuvo en el día del secuestro, que Óscar Benítez disparó contra la camioneta, que Óscar Benítez fue la persona que la sacó a empellones a Cecilia Cubas de la camioneta y que la introdujo en otro vehículo y la llevó. Nadie puede decir eso. Pero esa convicción se llega también construyendo a través de los indicios. Y esos indicios son concordantes y son numerosos. Por ejemplo, en lo que hace a la casa de Ñemby, podemos estar plenamente acreditados que las personas que tenían contacto físico con Cecilia eran Severiano Martínez y Baciano Acosta. Estas personas, creo que ambas están condenadas hoy, son las personas que tenían el contacto físico con Cecilia Cubas. Y estas personas también está probado en juicio que tenían contacto diario frecuente con Óscar Benítez. También la famosa camioneta blanca utilizada por Cristaldo Mieres y utilizada por Óscar Benítez fue vista en la casa. O sea, tenemos varios indicios, como les digo, que nos permiten a nosotros llegar a la certeza, al estado intelectual de certeza con respecto a la responsabilidad penal de Óscar, no solamente en el secuestro, sino también en el homicidio doloso agravado ocurrido en la persona de Cecilia Cubas. Al ser típica la conducta de este señor, también es antijurídica. Obviamente, Óscar no tenía ninguna justificación legal para obrar de la manera en que lo hizo. No tenía ningún motivo para obrar de la manera en que lo hizo. No se dan los presupuestos que la ley procesal o la ley exige para que corresponda, para que proceda una suerte de de causal de justificación. No se da obviamente ninguna legítima defensa ni ninguno de los requisitos que la ley señala. La conducta de Óscar Luis Benítez es también reprochable. Sabemos, lo hemos escuchado al tiempo de su declaración indagatoria, lo hemos escuchado nuevamente hoy al tiempo de dar las palabras finales. Se han producido en juicio los exámenes psicológicos y psiquiátricos que le efectuaron profesionales de la defensa pública, profesionales de la fiscalía y profesionales psicólogos y psiquiatras del Poder Judicial. Todos ellos dan cuenta en forma concordante de que Óscar Luis Benítez es una persona que está en pleno uso de sus facultades mentales, que siempre supo lo que hacía y que tuvo la opción de elegir entre el bien y el mal, y lastimosamente para él, lastimosamente para la familia de Cecilia, él y sus compañeros de causa criminal optaron por el camino equivocado, por el camino errado. Entonces, al ser la conducta de Óscar Benítez típica, antijurídica, reprochable, nosotros estamos en condiciones, como jueces de la República, de pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la punición, la etapa de la aplicación de la sanción penal, que es la tarea que la Constitución Nacional nos otorga, a través de las tareas que se nos encomiendan para el ejercicio efectivo del ius puniendi estatal. El ejercicio del ius puniendi estatal
consiste básicamente en la aplicación de sanciones que pueden ser penas, medidas de las personas, con respecto a personas que se apartan de la vida social o de las reglas de convivencia normal y de convivencia pacífica. Para la aplicación de una sanción, nosotros debemos ser respetuosos de lo que nos dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en su artículo 20, nos habla de que el objeto de la pena son dos. Por un lado, tiene la finalidad de proteger a la sociedad de personas, como dije, que se apartan del cumplimiento de las reglas de convivencia civilizada y de convivencia pacífica que nos debe regir. Y por el otro lado, tiene la finalidad de lograr o buscar la reinserción de las personas que han delinquido. De tal manera que una vez purgada la condena impuesta, estas personas estén en condiciones de readaptarse a una vida social normal, ser útil a sí mismo y ser útil a la sociedad en los casos que eso se pueda lograr. En este punto también es importante señalar que las penas que los tribunales de sentencia o que los jueces imponemos tienen que tener también un efecto ejemplificador. ¿Qué significa eso? Que sea un ejemplo y que la sociedad comprenda cuáles son las conductas que están prohibidas, cuáles son las conductas que están penadas, cuáles son las conductas que están sancionadas y cuáles son las conductas finalmente por las cuales imponemos una pena. Es decir, concretamente el secuestro y el homicidio en el caso de Cecilia Cuba es una conducta reprobada. No hace falta entrar en muchos detalles para saber que es una conducta altamente reprobada. El crimen que nos tocó juzgar es un crimen horrible. Entonces, la sociedad debe saber que las personas que se dedican a esta actividad, las personas que optan por este camino, deben tener la certeza, tienen que tener también la seguridad de que más temprano que tarde, la justicia, a través del Poder Judicial, a través de sus jueces, les va a llegar con todo el rigor y con toda la fuerza de la ley. Es decir, así como cometieron los hechos punibles que estamos juzgando hoy, y así como siguen cometiendo hechos punibles, ellos deben saber que el día que sean juzgados también van a ser sancionados en la medida que la ley en la medida que la ley lo permita. Los jueces no juzgamos de acuerdo a nuestros antojos, no juzgamos de acuerdo a nuestros ánimos. Nosotros juzgamos de acuerdo a las pruebas producidas en juicio oral y público. Si las pruebas no son suficientes para quebrar el estado de inocencia que tiene una persona, que es una garantía de regambre constitucional, entonces esa persona es absuelta. Pero si las pruebas que se producen en juicio oral y público son tan numerosas, son tan contundentes, son tan concordantes como las producidas en este juicio oral y público, los tribunales de sentencia no tenemos otra alternativa que condenar. Y es eso precisamente lo que hacemos en este juicio oral y público. En consecuencia, el tribunal impone a Óscar Luis Benítez la sanción que el Ministerio Público solicitó. Nosotros estamos contestes con esa pretensión punitiva, entonces aplicamos y condenamos a Óscar Luis Benítez a 24 años de privación de libertad y a 10 años de medida de seguridad a ser cumplida en un establecimiento adecuado para dichos fines. ¿Hay alguna cosa? No. Solamente agregar una cuestión a las palabras del doctor Carlos Hermosilla y decirles que nosotros llegamos a la plena seguridad y convicción de esta sentencia utilizando la sana crítica, que es la que los jueces nos imponen, las que debemos de tener en el momento de juzgar a través de las pruebas. Día a día tenemos anotado y semana a semana los que integramos este tribunal teníamos por lo menos una vez una reunión en donde íbamos ya valorando la situación. Y por sobre todas las cosas hay elementos muy contundentes. En la casa de este señor Benítez se encontraron las sillas, se encontraron el buzo, se encontró el celular enterrado, quemado, se encontró la cinta con la que se le encontró a la señorita Cecilia Cuba, que ella tenía, que no era
no era una cinta común, era una que se encuentra en cualquier lado, era una cinta con unas características únicas, ¿verdad? Con lo que conocemos el para-paraí. Todas estas pruebas, además de otras pruebas, ¿verdad?, que hacen inevitable, ¿verdad?, la situación del señor Benítez en este hecho. Y más que nada también quería nombrar, ¿verdad?, la madurez con que encuentro al Ministerio Público en su acusación, el don de gente que encontramos en la persona del doctor Valenzuela, brillante defensor público, quien con un don de gente único y siendo ya una persona mayor, muchas cosas nosotros aprendimos de usted, doctor Valenzuela. Es por eso que nosotros pudimos realmente soportar y llevar adelante 7 meses de juicios. Aún algunos de mis compañeros inclusive tuvieron que ser internados a causa del COVID, pero bueno, hoy estamos plenamente convencidos de que la sentencia que estamos dictando, que está dictando este tribunal, es una sentencia justa. Gracias, doctor. Muy bien, señores, muchas gracias por su atención. Damos por finalizado el presente juicio. Muy amable. Bueno, de esta manera entonces finaliza el juicio para Óscar Luis Benítez, alias Maleí. 34 años es la condena que recibió, 24 años de cárcel y 10 de medida de seguridad. De esa manera lo dijo el juez Carlos Hermosilla. Vamos a escuchar lo que dicen. Muy conforme en nombre de mi familia y de mis padres. Como dijimos siempre y en todo momento, nosotros lo único que buscamos es justicia para mi hermana. No queremos venganza, no buscamos ningún tipo de injusticia contra nadie. Somos los más interesados en que los verdaderos culpables y responsables de todo lo que le hicieron a mi hermana paguen según lo que nuestra legislación contempla. Y bueno, creo que avanzamos un paso, nos queda mucho por caminar todavía. Hay muchos prófugos, hay personas que no están ni siquiera identificadas, pero hoy podemos decir que de alguna manera se logró un poquito de justicia para Cecilia. Después de 16 años vio doña Silvia justamente las imágenes de cómo quedó el cuerpo de su hermana. ¿Qué significó eso para usted? Bueno, realmente como le dije al tribunal, yo en su momento había tomado la decisión de no ver el cuerpo de mi hermana, porque prefería que la imagen que yo conserve de ella para siempre sea la de ella, como ella era realmente, ¿verdad? Esa foto que ustedes ven de una Cecilia sonriente o de una Cecilia bailando o de una Cecilia haciendo una mueca, esa era ella. Ella era así todos los días. Era una persona que solo brindaba cosas buenas y realmente fue impactante. No puedo decir otra cosa porque nunca imaginé que podía hacer lo que hicieron con ella. Realmente es aterrador y es sumamente dolorosa la hazaña con la que actuaron contra una persona inocente. Luego de casi 6 meses justamente ya termina el 4º juicio oral y público. Ustedes les dieron seguimiento a los 4 juicios. ¿Cómo se sintió la familia en todo ese tiempo? Bueno, realmente nosotros siempre tratamos de apoyar la tarea del Ministerio Público. Queremos hacer parte de todo el proceso porque creemos que es la única manera en que tenemos de honrar la memoria de Ceci. ¿Pedís que se siga investigando? Porque precisamente no todo quedó muy claro también con respecto a los otros participantes. No, realmente, además de los prófugos que ya están identificados, hay personas números de teléfonos que están utilizados, que están identificados en el circuito de llamadas, que hasta hoy no se pueden identificar a qué personas corresponden. Y bueno, ojalá en algún momento una de las personas que están ya, ¿verdad?, juzgadas se decida a colaborar realmente con la justicia y pueda dar los nombres de esas personas, porque este es un flagelo que está más que demostrado que cualquiera puede ser víctima y es algo que como sociedad tenemos que luchar para que
para que se pueda erradicar acá en nuestro país. ¿Pidió perdón a la familia por todo lo que hizo? Bueno, yo realmente creo que su pedido de disculpas no es sincero. Me permito dudar, porque como dije en un momento, era una persona que se arrepiente, demuestra su arrepentimiento. Y tuvo 16 años para demostrar su arrepentimiento y se arrepiente recién después de toda la producción de pruebas, ¿verdad? Cuando ya se dio cuenta que realmente el cúmulo de pruebas era imposible que él sea absuelto, ¿verdad? Porque estaba más que probada su responsabilidad y su culpabilidad en todas las etapas del secuestro, porque él es una pieza muy importante, porque él participa ya desde antes de la toma, durante la toma, durante el asesinato y durante el pago del rescate. O sea, él está en todas las etapas del secuestro. Entonces, por ahí soy yo la equivocada, pero me permito dudar de la sinceridad de su arrepentimiento. Señora madre, ¿cómo se encontraría al conocer que efectivamente se hace justicia recibiendo este tipo de condena por parte del autor, ¿verdad? Bueno, realmente es un poco de consuelo para un dolor que es imposible de describir, ¿verdad? Ya, justamente por eso es que ya soy yo la que está ahora acá, ¿verdad? Porque el dolor que vive mi mamá cada día, que vive mis padres, ¿verdad? Cada día por la muerte de su hija, es algo que no hay palabras para explicar. ¿Qué le diría usted hoy a Cecilia Cubas, justamente después de 4 juicios orales y todo lo que pasaron ustedes también? Que nada de lo que hagamos es ni lo mínimo de que ella merece, y que realmente su ausencia es algo que nos duele todos los días, y que pueden pasar 20, 50 años que nunca vamos a olvidarle, que nunca vamos a dejar de amarle cada día. Cecilia, en este caso la hermana de Cecilia Cubas, Silvia Cubas, lo que manifestábamos, acercarnos también al doctor Ortúzar para poder hablar con él con relación al pedido que hizo al Tribunal de Sentencia para poder otorgar esta pena a Óscar Luis Benítez. Doctor, por fin se dio final al juicio oral y público, el Ministerio Público pidió una alta condena y así lo decidió el tribunal. Sí, efectivamente, bueno, acá se conjugaron, digamos, muchos actores, digamos, en la administración de justicia, ¿verdad? Tuve particularmente, porque a mí me tocó llevar adelante este juicio, enfrentarme a tener adelante a un tribunal con mucha experiencia, ¿verdad? Yo con esto no quiero desmeritar a ningún juez de sentencia, al cual obviamente tengo la mejor impresión profesional de ellos, ¿verdad? Pero particularmente este tribunal de sentencia son muy experientes, muchísimos años de práctica judicial y sobre todo que entendieron, ¿verdad? No solamente las pruebas que se produjeron, ¿verdad? Que rompieron ese estado de inocencia, como bien lo dijeron ellos, sino que entendieron de que el Estado, a través del Poder Judicial, debe imponer o debe actuar de manera drástica en imponer las penas a las personas que se encuentran involucradas, y es lo que explicó hoy el presidente de este tribunal, el doctor Carlos Hermosilla, ¿verdad? Yo creo que es el mensaje que hay que dar, ¿verdad? Más allá de las posturas que podemos... Una condena ejemplificadora, como lo calificó el tribunal. Indudablemente son 34 años de sanción, ¿verdad? Es prácticamente toda una vida, ¿verdad? Esta persona tiene hoy día 47 años, a punto de cumplir 47 años, de manera de que estamos hablando de que va a tener mucho tiempo adentro para poder reflexionar sobre lo que hizo y eventualmente, ¿por qué no?, en alguna oportunidad conocer realmente los entretelones que hasta hoy día se encuentran, digamos, en las tinieblas, ¿verdad? De manera de que, bueno, esto continúa abierto, hay órdenes de captura que ejecutar, ¿verdad? Personas a quien juzgar. Y tras eso va a ir siempre el Ministerio Público, esté yo adelante o no, ¿verdad? Las pruebas son las que cantan, los hombres van pasando. También, doctor, estuvo la propia fiscal general del Estado sentada al lado de usted en este juicio. ¿Cómo eso también lo toma institucionalmente? No, obviamente yo considero desde dos aspectos la presencia de la doctora Quiñones, ¿verdad? Primero, ella fue compañera mía en la unidad antisecuestro cuando ambos estábamos en esa unidad. Ella participó activamente de la investigación de esta causa y también me acompañó en todo lo que significaron todos los juicios celebrados
contra esta banda criminal, ¿verdad? Y también, obviamente, en su carácter de fiscal general del Estado, un apoyo institucional y un mensaje también de que el Ministerio Público no va a tolerar cada vez que caiga una persona y que haya pruebas en contra de esa persona, de ser sometida a juicio y llevar hasta que sea condenada, ¿no? Doctor, hoy también se da esta condena en medio de un caso de secuestro en Concepción, específicamente en Puenteciño. ¿Qué se puede decir? Bueno, yo obviamente los entretelones no conozco, y aparte de eso, aún así si lo conociera, es una cuestión de intimidad de la investigación y de las personas, colegas que están interviniendo en esa causa. Sí, yo creo que esto, a través de ustedes, personas multiplicadoras, medios de comunicación, indudablemente estas personas que le tienen o que comunicaron el hecho de un secuestro, sea quien sea, estarán viendo esta situación y probablemente estén desmeritando, ¿verdad? Porque yo tengo la convicción de que al delincuente, hasta que sea individualizado y capturado, no le importa la aplicación de la ley, o que se le aplique la ley. Ahora le empieza a importar cuando cae detenido, ¿verdad? Es ahí donde empieza a conjeturar y a pensar de que como este caso, y en caso de que sean individualizados y caigan, la ley, ¿verdad?, y la justicia le va a caer con todo, ¿verdad? El caso de Tibia está abierto y justamente teniendo en cuenta que podrían haber otros involucrados, ¿cómo seguiría el hilo de la investigación? ¿Se tiene algún indicio más para otras personas, si bien ya hay órdenes de captura, por ejemplo? Sí, la investigación obviamente no está agotada y cada vez que se encuentre algún hilo conductivo, ¿verdad?, que aporte nuevos datos, ¿verdad?, en cuanto a la realización del hecho y a involucrados, obviamente se va a ir incorporando. Sí hay órdenes de captura pendientes, hay rebeldes pendientes, hay personas que se encuentran en rebeldía, que siguen ocasionando mucho daño a familias paraguayas, extranjeras y a toda la sociedad en general, ¿verdad?, miembros de grupos criminales que ustedes bien conocen. De manera de que sí, en caso de que estas personas caigan, también van a estar sentadas en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Magna María Mesa, Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, por citar algunos. Continúa vigente en el Paraguay la orden de captura contra Rodrigo Granda. Se encuentra otra persona pendiente de extradición en el Brasil, otro colombiano, ¿verdad?, alias Mauricio Malverde. El asesor, que nosotros consideramos asesor, inclusive está considerado en este juicio de esa manera, e inclusive entre contactos entre los mismos miembros de la FARC, así lo confirman, de manera de que esta causa continúa abierta, ¿verdad?, y en tanto y en cuanto sigan cayendo personas y haya pruebas contra las mismas, obviamente van a estar sentados en el banquillo de los acusados como todos los demás anteriores. Doctor, el juez incluso hablaba de un trabajo técnico impecable de la Fiscalía. ¿Cómo toman esto? ¿Les llevó años? Muchos técnicos, peritos también realizaron. Sí, siempre escuchar este tipo de cosas, digamos, da un impulso, ¿verdad?, profesional. No estoy hablando personal, ¿verdad?, porque dije que ya yo soy la persona que sostengo que las personas van pasando, ¿verdad? Esto es una cuestión institucional, no es nada personal, con referencia a ninguno de los acusados, ¿verdad? El que toque y el que haya pruebas, vamos a ir detrás de eso. Pero sí, escuchar esto de personas que son tan experimentadas, ¿verdad?, que transcurren su vida en este ámbito de las sentencias, ¿verdad? Sí, es un aliciente muy importante institucionalmente hablando, ¿no? El doctor, en este caso, Rogelio Ortúzar, con relación a la condena de 34 años de prisión para Óscar Luis Benítez, recordemos 24 años de cárcel y 10 más de medida de seguridad. Escuchamos también a Silvia Cubas, quien es la hermana de Cecilia Cubas, quien dijo que es un poco aliviante esta condena, aunque eso no va a hacer devolver a Cecilia Cubas. Además, habló el doctor Ortúzar con relación a esta condena que fue ejemplificadora y más bien quiere dejar mensaje a aquellas personas quienes piensen, en este caso, en el secuestro de alguna persona, compañeros. Bien, excelente, gracias por este completo reporte.